Digamos que el top que verás a continuación es la oda a la porquería social, que inexplicablemente en sus pequeñísimas mentes limitadas de un sector piensan que los hechos que se dieron en sus diferentes contextos están bien, que es gracioso o que tiene la más mínima pizca de credibilidad. En realidad, no quiero ahondar mucho en la intro porque es mejor que usted lo vea por sí mismo. 5 casos detestables, asquerosos, desde desvivir a una persona solo por jugarle una broma estúpidamente grotesca, pasando por una niña macabra, narcopolíticos, hasta la gente de clase media y baja defendiendo a un disque burgués que no quiere pagar impuestos, todo por una mortálica. Sí, esa gente que se renta para lo que sea solo por unas cuantas migajas de pan. Por eso, te sugiero que no te enchiles, pues si te reflejas en lo que mencionaremos a continuación, no es culpa mía. Quizá estás en el lado equivocado de la historia. Pero si conoces a alguien que entre en cualquiera de estos casos, házmelo saber en los comentarios. Por cierto, si te gusta el video, deja tu poderoso like y suscríbete al canal. Es totalmente gratis. Aquí no cobramos, no hacemos rifas y mucho menos pedimos donaciones a la gente que amablemente nos ve. Es por eso que hoy te presento Papayita, clasismo, la barredora. 5 casos repugnantes que solo pasan en México. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Este caso es indignante, ya que muestra a una sociedad totalmente desquiciada, enferma, y que de alguna manera se empecina en que en estos momentos se desconfíe en todo, hasta en los compañeros de trabajo. La historia de Carlos Gurrola, alias La Papayita, es totalmente macabra. Un empleado de limpieza del H-E-B Sendero en la ciudad de Torreón, Coahuila, quien habría sufrido mucho bullying por parte de sus compañeros en el supermercado. El tema acá es que Papayita, como le decían, era un tipo muy tranquilo, servicial y sobre todo educado, a pesar de que sus compañeros del área eran bien manchados con él. Desde inventarles chismes, picarle el ojete y de agarrarlo a zapes eran las tácticas recurrentes de esta gentuza para estarle excrementando el palo al pobre vato quien a su edad de 47 años, su empleo de limpieza era lo único que tenía, pues no poseía otro ingreso para mantenerse en esta jungla social. De hecho, Papayita ya había denunciado el acoso laboral, incluso de sus altos mandos y compañeros, pero nadie lo escuchaba. Además de que varios en ese supermercado lo ninguneaban bien ojete. Se aprovechaban de este señor, quien tenía problemas cognitivos, para sacudirse sus frustraciones del diario. Y para que a usted le dé más rabia el caso, Carlitos viajaba todos los días en bicicleta desde el Ejido La Concha hasta el supermercado. En varias ocasiones le pinchaban las llantas, le robaban el lonche, el dinero, le escondían el celular, vaya, era la piñata de todos esos desgraciados. Al final Papayita ya solo aguantaba vara, era el único sustento que tenía para su familia. De hecho, su hermana Alejandra, después del hecho, dijo lo siguiente: también varias veces le ponchaban su bici y nos han dicho que lo amenazaban. No entendemos por qué lo trataban así, lo único que hacía era ir a trabajar y ayudar a mis papás. En fin, después de todo el acoso que recibió, llegó el día más infame, el 30 de agosto pasado. Carlos había dejado junto a su lonche una botella de electrolitos que estaba bebiendo en lo que iba a trabajar. Acto seguido, los gandallas agarraron y fueron por un desengrasante, vertieron a la botella e hicieron la mezcla. La dejaron allí donde estaba, simulando que nada había pasado. Acto seguido, Papayita llegó, se comió su lonche con los electrolitos adulterados. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que ese tipo de sustancias son corrosivas, muy peligrosas, que si por accidente se ingieren, hay que ir al médico urgentemente, ya que generalmente están compuestas por sustancias extremadamente corrosivas como el amoníaco, además muy reactivas y caen sobre la piel. Ahora imagínese si caen directamente al tracto digestivo.
Luego de algunas horas, Papayita se empezó a sentir muy mal del estómago. Sentía que se quemaba. Por ende, su familia lo internó en la Clínica 66 del IMSS, pero allí se dieron cuenta que el mal se había esparcido por los pulmones y la tráquea. Por ende, lo trasladaron al Hospital de Especialidades 71 del IMSS. Sin embargo, ya era muy tarde. Papayita terminó por llegar a los pies de San Pedro a preguntarle que qué había hecho para merecer eso, a lo que seguramente le dijeron que nada, pero que había sido víctima de la maldad humana, esa que siempre se hace presente. Luego, después de los hechos, la familia de Carlos metió una denuncia penal para dar con los responsables, pero ¿saben qué pasó? Nadie se hizo responsable y en el H-E-B se deslindaron de todo eso. Incluso se hicieron los oxisos. Dijeron que Carlos no era trabajador directo en el supermercado y que estaba por subcontratación con la empresa llamada Multiservicios Rocasa SATCB. Así de ojetes la empresa H-E-B, a sabiendas de que alguno de sus empleados fue el que hizo la supuesta broma, en un acto vil que indignó a la sociedad mexicana después de conocer los hechos. Papayita estuvo 18 días internado y al número 19 terminó por irse a otra dimensión. Un tipo que no le hacía daño a nadie, que incluso siempre ayudaba a sus compañeros y que con los clientes era muy servicial. Movía carritos, limpiaba desperfectos en el momento. Vaya, era un tipo muy amable según la opinión de varias personas que acudían al supermercado y ya lo conocían. Mientras la familia de Papayita llora su ausencia, la tienda no se hace responsable y ni siquiera pone a su disposición a sus trabajadores, cuando menos para averiguar quién le jugó esa broma sórdida e infame. Este es un caso que no es atípico, porque en México existe un síndrome llamado el de Doña Florinda, el cual nos habla de que hay un pequeño sector de la sociedad en México que por tener un poco más que los demás, piensan que son millonarios. Por ejemplo, un pequeño poder adquisitivo. Ya se sienten de la élite, de la clase social más alta, aunque su realidad sea tan miserable e incluso mucho peor que las personas que ningunean. Por ejemplo, hay personas que presumen sus viajes, compran algún tour en una playa paradisíaca, a un destino a donde sus vecinos o familiares de clase media baja no pueden viajar. Luego lo suben a sus redes sociales y presumen los hechos. Sin embargo, detrás de ese viaje hay un crédito impagable, el empeño de algunos artículos o en su defecto una deuda adquirida por un préstamo, con los clásicos prestamistas gandallas del pueblo. Vaya, una oda a la miseria disfrazada de unas vacaciones de gente pudiente. Otros ejemplos van sobre las ideologías o en su defecto sobre el color de piel, pero es básicamente lo mismo. Por ejemplo, ¿quién no conoce a la clásica morra o al clásico vato que simula tener dinero o verse guapos pero no tienen para pagar la renta? O el dinero que se gastan es de sus papás a pesar de que estos talegones no tengan trabajo. Seguro conocemos muchos de esos, o gente que presume un celular caro, pero que se ha endeudado por 5 años en abonos chiquitos en las tiendas de usura de Salinas Pliego. Por eso ejemplos muchos. Sin embargo, quizá el premio se lo lleven aquellos güeyes que les pesa aceptar que son color cazuela, morenos con cabello negro grueso y abundante, pero que increíblemente apoyan a personajes como Charlie Kirk, un merolico extremista que ya se fue al infierno malamente por un creyente de su misma filosofía, o al menos eso parecía. La historia de este disque influencer ya la subimos al canal, ya que Charlie Kirk tenía pensamientos de extrema derecha, esos donde pulula el clasismo, racismo y la supremacía blanca. Incluso era un tipo más enfermo que Donald Trump. Clásico vato que sugiere exterminar mexicanos para preservar a los blancos caucásicos, los verdaderos americanos, decía, aborreciendo a los latinos, pero sobre todo a las razas que él consideraba inferiores. Bueno, ahora imagínese a una doña color barro, que es diputada local en la Ciudad de México, y que por mucho tiempo en sus redes sociales, además de mentirle a la gente con noticias falsas y abogando a que México se debe sublevar ante los gringos, apoya este tipo de ideologías. Gente que sueña con ser de otro país o ser blanca, tener el cabello rubio, simular que son de la élite cuando realmente su genética los traiciona desde la cara enopalada, con los rasgos inequívocos de artesanía prehispánica.
Y ahí estamos hablando de una señora llamada América Rangel, quien tiene más filtros que el aguaciel en sus fotos, la cual en sus redes sociales se dedica a engañar a la gente, y cuando a Charlie Kirk le apagaron el CPU, ella salió en su defensa, como perro rabioso, y a vanagloriar a un tipo que de cepa repudiaba a los mexicanos. Por ejemplo, ahí en pantalla usted puede apreciar uno de los mensajes que dejó esta señora, que está empecinada en aclarar todo. Textual dice: apagaron la voz a Charlie Kirk, pero encendieron la de millones. La lucha por la libertad ahora está más fuerte que nunca. Seguida de una foto con la playera que dice libertad, la misma que traía Kirk aquella tarde en la Universidad de Utah. De hecho, le hizo un video. Esta familiar de Apocalipto no se cansa de decir que la izquierda radical fue la que se escabechó a su ídolo, cuando sabemos perfectamente bien que su verdugo no comulgaba con esa ideología política, tergiversando así la información. Además, también compartió información falsa sobre los supuestos amparos de los hijos de AMLO, los cuales no tienen ninguna validez y ya fueron desmentidos. Vaya, esta disquediputada en sus redes sociales se dedica a engañar a los pobres incautos, pero sobre todo a presumir que ella es de la élite de una raza superior. Además, está a favor de Salinas Pliego. Sueña con ser de casta europea, ninguneando sus raíces indígenas. Vaya, toda una fémina rancia que solo sueña con lo que no es. Típico personaje malinchista, de barro, pero que siempre se inclinará ante sus dioses europeos. Como dato, si Charlie Kirk viviera y observara cómo este personaje lo idolatra, simplemente haría una cara de asco, pero sobre todo desearía arraigarla en campos de concentración haciendo trabajos forzados. Curiosamente, una política inclinada a la derecha radical, pero sobre todo a difundir noticias falsas y engañar a los bobos. Pero dime, ¿por qué esta señora niega su genética de elote? Este tema sigue en curso y está muy bueno. Ya hemos hablado de Sandra Cuevas, quien primero andaba de mamerta presumiendo en sus redes sociales sus nexos con gente que extorsiona, roba, trafica tóxicos y se apropian ilegalmente de terrenos y departamentos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, como el Choco, un tipo que ya está en Almoloya, quien ya está vinculado por su relación delincuencial como líder de la célula malandra llamada Los Chocos. Cuevas, desde que estuvo como alcaldesa en la Cuauhtémoc, fungió como tapadera de esta gentuza, además de la Unión Tepito, quienes tomaron mucha fuerza en esa demarcación, cuando Cuevas, quien por el PRIAN llegó al puesto, le dio toda la libertad de operar en esa zona. Acto seguido, de manera inexplicable, las cuentas de Sandra empezaron a incrementar, además de que antes de ser alcaldesa ya se andaba tuneando las toronjas y el durazno. También los labios para ponerse como una auténtica buchona. Esas que les encanta traer la fusca desenfundada, escuchando corridos tumbados y rap de malandros. Así fue como ya traía la escuela de la mala calaña del barrio, que siempre ha presumido, y así, por andarse mamaseando en redes, mostró que el Choco era su picayelo, y ella fungía como la lavadora de verdes por excelencia para desviar ese dinero mal habido en obras de arte, ropa y relojes carísimos marca Tag Heuer, anillos y collares Tiffany. Vaya, Sandra Cuevas de la noche a la mañana se hizo millonaria. ¿Cómo? Si solo ganaba 70,000 pesos al mes. Hasta una galería de arte compró, con un costo aproximado de 5 millones de pesos, pues tiene colecciones de Francisco Toledo, Pedro Friedberg y Fernando Andriachi. Al parecer, puro dinero de la maña que era invertido en sus gustos, para disimular. Sin embargo, ella se puso el pie solita y ahora ha salido en varios videos diciendo que no conocía al Choco, luego que su relación fue efímera, luego que ella ya se quería ir de su casa, y luego salió llorando en otro video diciendo casi que Diosito le había dado sus peores batallas a sus mejores guerreros como ella. Todo un circo barato. Esta tipeja, quien ya está vinculada con los malos según la Sedena. De hecho, Sandra Cuevas hace tiempo salió en defensa de su picayelo, el Choco, cuando C4 Jiménez ya había denunciado que su amor era un extorsionador y que cobraba piso en Ecatepec. Pero lo más cagado del asunto es que Sandra Cuevas ya estaba armando su nuevo movimiento político, el cual cuando presentó este disque proyecto lo mencionó, diciendo lo siguiente: Alejandro Mendoza alias El Choco, gracias por estar aquí.
Allí le echaban porras, era su principal operador político. Todos los malandros reunidos, pero meses después dijo que su relación era efímera y que había sido uno más. Se portó bien conmigo las veces que lo vi, dijo, que no sabía en lo que andaba moviéndose. Además de que el C4 según le pagaban para violentarla, ya que según Jiménez cobra por hablar bien de los que le pagan. Pero ya acorralada, dijo que no le gustaba la gente mitotera, que ella se sabe más groserías y que hablaría ante una autoridad competente, y que Jiménez no debería demostrar sus fotografías de su vida privada. Claro, el problema es que ella misma las exhibía en sus redes. Hasta bailes y besos publicaba con su novio el criminal. Después de su conferencia, solo repitió lo que aquí dijimos, los dos caminos que le quedan, que le den de baje al switch o que la metan al bote porque según le fabricaron algún delito. Claro, el enriquecimiento ilícito seguro será un delito fabricado. En fin, ya tras bambalinas, Cuevas se volvió a grabar pero ya chillando, diciendo que todo se le daba y siempre de las malas salía, pero ya con las lágrimas en los ojos tratando de convencer a sus fans de que ella no sabía nada de su novio mañoso. Insisto, el destino de Sandra Cuevas no tarda en llevarla al despeñadero de donde jamás se podrá levantar. Por otro lado, está bueno el tema de la barredora, el exsecretario de Seguridad del gobierno de Morena de Adán Augusto en Tabasco. Hernán Bermúdez Requena, un tipo que había armado un cártel llamado el de la Barredora, que es un brazo de las 4 letras en esa entidad. Se había adueñado del Estado. Las denuncias fueron persistentes al grado que Requena se fue del país con destino a Sudamérica, principalmente a Brasil, y no precisamente fue a ver el Chavo del Ocho. Sin embargo, hace algunos días lo capturaron en Paraguay, donde supuestamente estaba tejiendo células de mañosos por allá para seguir delinquiendo. Y lo extraditaron y lo llevaron como presunto líder del cártel para que lleve su proceso en el bote, en el altiplano, allí donde está el novio de Sandra Cuevas. Sin embargo, esta captura obedece a la cero impunidad en el gobierno mexicano. El operativo fue eficaz, ya lo habían ubicado. Estaba viviendo a las afueras de Asunción en un barrio muy lujoso en aquel país. Y ahora estará en el bote soltando la sopa. Se le acusa de extorsión, asociación delictuosa, secuestro express. De hecho, todo está listo para que se abra una caja de Pandora, pues hay un precedente. Cuando Adán Augusto era secretario de Gobernación de AMLO, ambos pidieron la destitución de Bermúdez Requena al gobierno del gobernador interino Carlos Manuel Merino. Este lo terminó por destituir y ahí es donde se iniciaron las averiguaciones. De hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que fue el propio López Obrador quien pidió que lo destituyeran debido a los nexos que tenía con las 4 letras. Para muchos, Adán Augusto sabía de los movimientos de su secretario de Seguridad Pública, y ahora que todo está más público, no hay vuelta atrás, donde seguramente se abrirá una cloaca muy interesante. Por cierto, algunos medios basura andan diciendo falsamente que el detenido no es Hernández Requena. ¡Ja! Están enfermos. Este punto quizás se relaciona con la artesanía prehispánica de América Rangel, pero a su vez con un pequeño séquito de bobos que aplauden lo que hagan los usureros Salinas Pliego. Ya todos saben que este tipejo no solo debe 77,000 millones de pesos al fisco, que ha hecho todo lo posible ocupando artificios legaloides para no pagar, que es un corrupto, un ladrón, además de ser misógino, grosero, clasista, racista y gandalla con la gente. A los pobres los ningunea y les insulta, pero a su vez pide que voten por su ideología política. Y ahora que imagina y sueña con ser presidente, anda pagando mucho dinero para sus campañas en redes sociales. Mucha de esa gente son simples peones que se rentan por unos cuantos pesos o algún celular de Electra y así ganarse una lana escribiendo o diciendo tonterías. De este personaje ya hicimos varios videos, dejaré algunos en la descripción, además de una simulación de lo que pasaría si este infame personaje llega a ser presidente. En fin, no es nada nuevo que exista gente pobre que lo apoye, y es que en su ignorancia piensan que es porque es millonario. El tipo puede hacerse cargo de un país, una auténtica estupidez y una oda a la gente que ni siquiera lee lo que pasa con respecto a este magnate que se hizo millonario a costa del poder público.
Salinas le regaló TV Azteca con dinero de dudosa procedencia. Fox le dio la opción de crear Banco Apesta. Zedillo le dio las telecomunicaciones. Calderón le dio concesiones para operar plataformas. Y Peña Nieto le dio varios contratos petroleros multimillonarios. Por eso, en su ignorancia, esta gente piensa que por apoyar a un burgués, ellos van a recibir un poco de su dinero. Y es que en la cultura mexicana hay gente muy arraigada en los pensamientos vetustos de hace años, donde el pobre debía rendirle pleitesía al rico, solo porque éste tenía dinero y quizá les compartiría algo. Sí, mi patroncito, lo que usted diga, más o menos así. Sin embargo, para los que no sepan, Salinas Pliego libra otra batalla internacional por la deuda de al menos $500 millones que no quiere pagarle a un fideicomiso gringo, Cyrus Capital Partners, LP, y Contrarian Capital Management, LLC, presentaron lo que el usurero llama fondos buitre. Estos fondos presentaron un arbitraje internacional contra México, argumentando que México ha permitido que el empresario Salinas Pliego eluda sus obligaciones de deuda a través del Poder Judicial mexicano. Y sí, el Poder Judicial de la Ciudad de México emitió un alto al pago de ese dinero que pidió prestado para salvar a TV Azteca. Y ahora, estos prestamistas gringos ya fueron a instancias legales a su país para que Donald Trump meta este punto en el tema del TEMEC. O sea, vea, Salinas Pliego no paga, es un deudor, moroso, y ahora mete en problemas al gobierno de México y seguramente no tarda en decir que esa deuda la debe pagar el Estado, comprometiendo así las relaciones entre México y Estados Unidos. Sin embargo, todos sus esfuerzos serán en vano, ya que la presidenta dijo que esa bronca es entre privados y que Estados Unidos está en su derecho de actuar contra el empresario, mas no contra el país. Salinas Pliego encabeza un movimiento pedorro, una copia barata del MAGA de Donald Trump, que dice Make America Great Again. Bueno, el de Salinas Pliego se llama MAC, Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, que suena irónico como este agiotista y evasor habla de crimen cuando es un delincuente fiscal. Pero eso la gente que lo apoya no lo entiende, o no lo quiere entender o ver, que a decir verdad son pocos. Sin embargo, existen. Esta gente cree falsamente que Salinas, por ser millonario, tiene las herramientas necesarias para ser presidente. Sí, claro, pero para no pagar impuestos, para seguir operando con impunidad con sus empresas basura y para que la gente pague lo que él debe. Sin embargo, desgraciadamente en México aún sigue habiendo una parte de la sociedad que ve a los magnates como ídolos, cuando en realidad ellos, en su mayoría, repudian a los mexicanos de clase media y baja, que solo sirven para adquirir sus productos basura con altos intereses. Por ejemplo, en su pantalla, ve a este señor. Allí, TV Azteca lo fue a entrevistar. Véalo bien. Se queja de que su calle se inundó y lo primero que dijo fue lo siguiente: ahí está su gobierno, para esto nos cobra impuestos. Yo pago impuestos y no hacen nada. Un montaje que va sobre el pago de los impuestos. Aún así, en sus discursos piteros, el usurero Salinas Pliego y sus gatos le lavan el coco a los típicos wannabes aspiracionistas pobres, quienes de alguna manera sueñan ser como ellos. Pues en su retórica, al menos de este gusano evasor, está algo que dice más o menos así: el gobierno nos cobra muchos impuestos y gracias a eso yo a ustedes les descuento el 30% de su salario. Por eso hay que exigir que no cobren impuestos, porque yo no quiero pagarlos. Pero tú, pobre peón, debes ayudarme, porque si no te seguiré cobrando ese 30% de impuestos. Una reverenda estupidez, pero donde algunos tristemente siguen cayendo. ¿Y tú, conoces a gente de clase media o clase pobre que defienda a este bicharraco? Este tema en algún momento lo subimos al canal. Una alumna de la Escuela Secundaria Oficial 518 anexa a la normal de Teotihuacán, Los Jaguares, en el Estado de México, quien terminando las clases retó a una de sus compañeras a la cual siempre buleaba. Allí, Norma Lisbeth decidió defenderse del acoso de Azahara, y a algunos pasos de la escuela, cerca de un terreno baldío, se citaron para resolverlo por la vía del circo romano. Los hechos simplemente fueron detestables debido a que Azahara tomó una piedra y terminó deschavetando y desarmando por completo a Norma Lisbeth, mientras sus compañeros, extasiados por la adrenalina, solo grababan, mostrando la realidad de una juventud que aplaude y festeja estos actos gracias a la inmadurez y sobre todo a la mala educación recibida en casa. Los estragos fueron sórdidos. Norma no la libró, pues al paso de los días su estado se complicó para jamás volverse a levantar,
Y desde ese 21 de febrero del 23 le dieron reclutamiento a Azahara, pues en ese momento ambas tenían 14 años de edad, eran menores. La madre de Azahara y la chamaca fueron detenidas en una colonia llamada Santa María Cozotlán, en el municipio de Teotihuacán, ya que supuestamente estaban planeando irse para el otro lado. Por eso la menor fue internada en Quinta del Bosque y vinculada a proceso por gandalla. Sin embargo, apenas este año, la defensa de Azahara encontró un vacío legal en todo el show. Metió un juicio de amparo porque según había irregularidades en el proceso como la omisión de pruebas, por lo que una jueza resolvió el juicio de amparo y reclasificó el delito, pasando a ser solo una riña. Por lo que el reclutamiento pasa de 3 años por desvivir a solo 3 meses, por lo que Azahara al estar más de 2 años terminó quedando en libertad. Ahora los familiares de Norma Lisbeth interpondrán un recurso legal abogando de que el adiós de su hija fue producto de lo que pasó ese día en la tarde donde Azahara hizo de las suyas y los daños colaterales fueron irreversibles. Así es como las leyes muchas veces se tuercen y donde desgraciadamente aún no se puede evaluar de manera más justa este tipo de actitudes malignas. En chicos de secundaria quienes viven día a día el clásico bullying y acoso escolar, ese mismo que en su mayoría de los casos tiene como resultado muchas desgracias, que quedan allí, en la impunidad y en la oscuridad, donde el ojo público jamás llega. Pero dime, ¿cuál de todos estos casos es el que más repudias? ¿Conoces wannabes aspiracionistas pobres que defiendan al evasor fiscal Salinas Pliego? ¿Cómo terminará la churpia de Sandra Cuevas? ¿Qué harías tú si fueras familiar del Papayita? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal ni de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.